Muy bien, queridos amigos, continuamos con el análisis de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Hoy vamos a entrar a la cápite del órgano judicial, una parte muy importante en la organización de Bolivia, principalmente relacionada con justicia. En esta segunda parte, en el título 3, órgano judicial y tribunal constitucional, vamos a analizar los 6 capítulos que corresponden a disposiciones generales, jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental, jurisdicción indígena originario campesina, el control administrativo disciplinario de justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Iniciemos con lo que viene a ser el título segundo, el órgano judicial y Tribunal Constitucional. En su capítulo primero nos habla de las disposiciones generales, ¿no? Y acá nos indica lo primero, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano. Al emanar del pueblo boliviano, se sustenten los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, el servicio a la sociedad, la participación ciudadana, la armonía social y el respeto a los derechos. Es decir, que nuestra justicia, todo lo que corresponde al órgano judicial en su administración también, tiene que tener principios y valores sustentados para que haya un correcto manejo, una correcta aplicación y que la sociedad realmente sea beneficiada con la correcta aplicación de justicia. No solamente nos habla de principios, sino también nuevamente hablamos de garantías. La Constitución y sus garantías son sumamente importantes. Muchas veces el primer vulnerador de la principal norma y todas las normas puede ser un gobierno de Estado, ¿no? Entonces, acá también se cuida mucho que el órgano judicial, el órgano competente de administración de justicia, pues haga un desempeño de los jueces de acuerdo a una carrera judicial. También que por autonomía presupuestaria de los órganos judiciales tenga pues también una garantía de independencia judicial. Se quiere evitar que pueda haber, ¿no es cierto?, intromisión política a lo que viene a ser la administración de justicia. Porque si nosotros permitimos que otros órganos o el factor político ingrese, automáticamente pues sería muy observada la administración, ¿no?, de la justicia. Y una garantía, por eso judicial, es que nosotros busquemos institucionalizar el desempeño de nuestros jueces con la carrera judicial. Aparte de eso, no solamente el órgano judicial debe tener ese desempeño de sus jueces, sino que debe poder utilizar su presupuesto para que pueda, ¿no es cierto?, realzar jurisdicción y competencia en los lugares territoriales más importantes, así también como en las naciones originarias. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, en primera instancia, como máxima instancia jurídica en Bolivia. También en cada departamento existen los tribunales departamentales de justicia. Tenemos los tribunales de sentencia y los jueces. También la jurisdicción agroambiental por el tribunal y jueces agroambientales. Y la jurisdicción indígena originaria campesina, que se ejerce por sus propias autoridades. En este componente de jurisdicción ordinaria tenemos
un acápite que indica que la función judicial es única, que nuestro órgano judicial pues tenga la posibilidad de utilizar todos sus instrumentos, todos sus componentes para poder ejercer, ¿no es cierto?, correctamente lo que se determina en nuestras leyes. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía. Es un acápite que es fundamental para un Estado plurinacional. Antes solamente se aplicaba la jurisdicción ordinaria, pero hoy, por el principio constitucional que emana de nuestra máxima ley, también tiene el nacimiento y correspondiente aplicación de la jurisdicción indígena originario campesina. Véase que determina nuestra Constitución que ambas tienen igual jerarquía, no está una por encima de otra, no está una simplemente para la aplicación por carácter territorial. En Bolivia nosotros tenemos todavía el trabajo de los límites y una vez que se establezcan, pues se tiene que aplicar la jurisdicción ordinaria donde corresponda y por límites también ya descritos y que se puedan realizar en Bolivia, también se va a aplicar la jurisdicción indígena originaria y campesina. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional. El Tribunal Constitucional Plurinacional es aquella institución que vela por la supremacía constitucional, además por el control de constitucionalidad que va a tener, ¿no es cierto?, que cuidar mucho respecto vamos a decir, a las resoluciones emitidas, ¿no es cierto?, a la aplicación correcta de los derechos y obligaciones y garantías de cada ciudadano, cada institución, no solamente proteger a lo que viene a ser la sociedad, sino también proteger a nuestro Estado, ¿no? A nuestro Estado plurinacional, con sus órganos correspondientes y pues que todos estemos con el manto, el velo de protección constitucional. Dentro de la segunda parte, en el título segundo, el órgano judicial y tribunal constitucional, tenemos el capítulo segundo que habla de la jurisdicción ordinaria. Nos dice que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, principio de transparencia, principio de oralidad, principio de celeridad, principio de probidad, principio de honestidad, principio de legalidad, el principio de eficacia, principio de eficiencia, principio de accesibilidad, principio de inmediatez, principio de verdad material, el principio del debido proceso y finalmente el principio de igualdad de las partes ante el juez. Estos principios van a ser, vamos a decir, líneas fundamentales de lo que se quiere estructurar en una nueva forma de comprensión de una jurisdicción ordinaria. La gratuidad, porque, bueno, queremos evitar todo acto de corrupción y pues sabemos que los servidores públicos, en este caso nuestros administradores de justicia, los jueces, los que pertenecen al órgano judicial, tienen pues un salario que reciben de parte de la administración y pues no corresponde ningún cobro, ninguna esfera también de poder utilizar otros recursos de las partes para que pues avance un proceso, se determine alguna actividad en una resolución.
lo que se busca es que todas las personas, todos los bolivianos y bolivianas tengamos un acceso correcto a justicia. También el factor de la oralidad. En el anterior sistema, antes de 2009, teníamos una aplicación de justicia sumamente formalista. Lamentablemente, toda comunicación era de forma escrita y pues esto hacía mucho a que los procesos en todas las ramas puedan ser vamos a decir, que tengan mucha aplicación de materiales físicos como los memoriales, informes, etcétera, cualquier documento, pero hoy día se quiere buscar con la oralidad que se haya, ¿no es cierto?, que se busque una comprensión máxima también del lenguaje y también la representación inmediata en, un, en, un, en una actividad judicial. Y pues también aquí ingresa un factor importante, el uso del castellano, del español, pero también en las naciones originarias se tiene que hablar el idioma de la nación indígena originario campesino. Los abogados, todas las partes, todos los funcionarios también que van a componer el órgano judicial, el Estado, por eso acá, dando hincapié al órgano judicial, tienen que conocer la lengua, dónde van a desempeñar sus funciones, para también buscar inmediatamente, ¿no es cierto?, que se pueda administrar correctamente justicia. En su capítulo segundo, dentro de la jurisdicción ordinaria, se garantiza el principio de impugnación en todos los procesos judiciales. Somos seres humanos, nuestros administradores de justicia también son seres humanos, muchas veces se puede escapar, ¿no es cierto?, al uso de la norma o lamentablemente tal vez existe un error, una omisión en una resolución judicial, una resolución que emita una autoridad eh, que tenga, ¿no es cierto?, jurisdicción y competencia sobre un determinado hecho, un caso. Entonces, siempre pues las partes pueden observar estos errores, estas deficiencias y puedan solicitar inmediatamente con un recurso de impugnación que se pueda corregir, ¿no? Entonces, en todas las áreas, en la jurisdicción ordinaria se admite el principio de impugnación. La jurisdicción ordinaria también no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción. No existe acá un fuero, no existen clases sociales que administren principalmente con privilegios la justicia, o no existen también, no deben existir tribunales de excepción para juzgar a ciertas personas por ciertos actos. Está totalmente prohibido. Hablando de la jurisdicción militar, se juzgará los delitos de naturaleza militar regulados por la ley, ¿no? El carácter militar tiene un ámbito único de aplicación, por lo cual será también una jurisdicción militar aplicable a los funcionarios de esa institución militar. En su capítulo segundo, la jurisdicción ordinaria también habla del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Está integrado por magistradas y magistrados. Se organiza internamente en salas especializadas y su composición y organización se determina por la ley. Las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal. La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por 2/3 de sus miembros presentes la preselección de los postulantes y las postulantes por cada departamento y remitirá al órgano electoral la nómina de los precalificados para que éste proceda a la organización única y exclusiva del proceso electoral.
las magistradas y los magistrados no podrán ser reelegidas ni reelegidos. Su periodo de mandato será de 6 años y cesarán en sus funciones por cumplimiento del mandato, por sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, por renuncia, por fallecimiento y por demás causales previstas en la ley. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: 1. Actuar como tribunal de casación y conocer recursos de nulidad en los casos expresamente señalados por ley. Dirimir conflictos de competencia suscitados entre los tribunales departamentales de justicia. Conocer, resolver y solicitar en única instancia los procesos de extradición. Asimismo, juzgar como tribunal colegiado en pleno y en única instancia a la presidenta o al presidente del Estado, o a la vicepresidenta o al vicepresidente del Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato, y el juicio se llevará a cabo previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión de al menos 2/3 de los miembros presentes y a requerimiento fundado de la fiscal o del fiscal general del Estado, quien formulará acusación si estima que la investigación proporcionó fundamento para el enjuiciamiento. El proceso será oral, público, continuo e ininterrumpido. Y acá la ley determinará también el procedimiento. Una quinta atribución del Tribunal Supremo de Justicia es que de las ternas presentadas por el Consejo de la Magistratura y los vocales de los tribunales departamentales de justicia, se pueda designar, ¿no? Sexto, preparar proyectos de leyes judiciales y presentarlos a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Séptimo, conocer y resolver los casos de revisión extraordinaria de sentencia. Y bueno, es muy importante entonces conocer las atribuciones de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, la forma de elegir a nuestros magistrados. Se habla también de democracia, se habla también de participación de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional para la selección de los mejores bolivianas y bolivianos que tengan los suficientes conocimientos para la administración de justicia, ¿no? Entonces ahora vamos a entrar también a los acápites especiales, los cuales hacen hincapié a un Estado plurinacional, lo que se va a construir y se está construyendo a partir del 2009. Tenemos en el capítulo tercero de la segunda parte, título 2, título 3, órgano judicial y tribunal constitucional, la jurisdicción agroambiental. Esto es nuevo para nosotros, es nuevo para un Estado plurinacional. Se habla de una jurisdicción que históricamente ha sido relegada y que hoy tenemos también consecuencias funestas a la incorrecta depredación de todo nuestro ambiente. Y aquí entra el principio filosófico también constituido en nuestros ancestros de la Pachamama, ¿no? La madre tierra, el vivir bien. La jurisdicción agroambiental tiene un tribunal, que es el Tribunal Agroambiental. El Tribunal Agroambiental es el máximo tribunal especializado de la jurisdicción agroambiental. Se rige bajo los siguientes principios. Primero, tiene un carácter netamente social. Se habla de la integralidad. Se habla también de la aplicación de la inmediatez, la sustentabilidad y también la interculturalidad. La jurisdicción agroambiental entonces tiene ejes novedosos, ejes centrales, los cuales van a ser también de un Estado plurinacional para su correspondiente aplicación. Y bueno, para ser elegida magistrada o elegido magistrado del Tribunal Agroambiental, serán necesarios los mismos requisitos que los miembros del Tribunal Supremo de Justicia.
Se debe contar además con especialidad en estas materias. Haber ejercido con idoneidad, ética y honestidad la judicatura agraria. También se exige tener la profesión libre o la cátedra universitaria en el área, es decir, en la jurisdicción agroambiental, durante mínimamente 8 años. En la preselección de las candidatas y los candidatos se garantizará la composición plural, siempre considerando los criterios de plurinacionalidad. Las magistradas y los magistrados del Tribunal Agroambiental serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal. Acá el sistema de prohibiciones e incompatibilidades aplicada a las magistradas y los magistrados del Tribunal Agroambiental será el mismo que de los servidores públicos. El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo establecidos para las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán de aplicación a los miembros del Tribunal Agroambiental. Es muy importante acá saber que, bueno, hay magistradas y magistrados especializados con criterio pertinente de más de 8 años para que puedan ingresar a la judicatura agroambiental. Y bueno, al igual que nuestros magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, también nuestras magistradas y los magistrados del Tribunal Agroambiental van a ser elegidos mediante sufragio universal. Se está hablando acá de la aplicación de democracia, ¿no? La población tiene la posibilidad de elegir a los mejores representantes, a los mejores profesionales en el área y también los profesionales que van a ejercer oportunamente, ¿no es cierto?, la aplicación correspondiente a esta jurisdicción agroambiental. La jurisdicción agroambiental es una especialidad, ¿no? No se puede hablar simplemente de conocer el territorio, sino que también se tiene que hablar mucho de la tierra, del agua, los recursos, la subsistencia principalmente del ser humano dentro de nuestro territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Y no solamente la tierra, sino el subsuelo, el espacio aéreo, los límites que vamos a tener para la utilización de todos nuestros recursos, ¿no? Eh, Entender de esa manera la administración de esta jurisdicción agroambiental es muy importante, porque hoy día estamos en una crisis global respecto a lo que viene a ser la conservación, la preservación, la supervivencia del ser humano dentro del globo terráqueo. Y bueno, principalmente en Bolivia se da hincapié a la protección de la madre tierra, a la protección de nuestro entorno natural, a la protección de nuestro ambiente, a todos los componentes que también la habitan. Son atribuciones del Tribunal Agroambiental las siguientes. Primero, resolver los recursos de casación y nulidad en las acciones reales agrarias. Recursos de casación y nulidad en las acciones forestales. Resolver los recursos de casación y nulidad en las acciones ambientales. Resolver los recursos de casación y nulidad de derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Resolver los recursos de casación y nulidad en las acciones hídricas, en las acciones forestales, en las acciones de la biodiversidad, ¿no? Estas demandas sobre actos que atenten contra la fauna, contra la flora, contra el agua y contra el medio ambiente. Y demandas sobre prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies o animales.
Aquí hay un gran avance respecto a conocimiento eficaz y protección del agro, de la forestación, del tema ambiental, el agua, el uso del derecho al agua, los recursos que van a ser renovables, lo hídrico, y bueno, principalmente sobre lo que hoy día tenemos gran destrucción, que es nuestra biodiversidad, ¿no? Entonces, acá la jurisdicción agroambiental busca la protección principalmente de la fauna, de la flora, del agua y del medio ambiente. No olvidemos que también hemos hablado de esto en acciones constitucionales muy importantes y una acción que nace dentro de esta constitución y principalmente para aplicar la jurisdicción agroambiental viene a ser la acción popular. La acción popular que intrínsecamente va a proteger inmediatamente, ¿no es cierto?, el agua, nuestra forestación, nuestro medio ambiente, nuestros recursos, nuestras especies, y aquí un factor importante, ¿no? Y hay algo muy importante, a los animales. Anteriormente no se consideraba ni la biodiversidad, ni la flora, ni la fauna, ni el agua, ni a ninguna especie o ser animal como componente de aplicación de una jurisdicción. Y hoy día sí, ¿no es cierto? Nuestra constitución nos da la posibilidad de que nosotros entendamos que también mediante la reclamación oportuna, la aplicación de la jurisdicción ambiental, pues se pueda buscar la conservación de todas las especies y también de todos los componentes de seres vivos llamados animales. También una segunda atribución del Tribunal Agroambiental es conocer y resolver en única instancia las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales. Una atribución tercera es conocer y resolver en única instancia los procesos contenciosos administrativos que resulten de los contratos, negociaciones, autorizaciones, otorgación, distribución y redistribución de derechos de aprovechamiento de los recursos naturales renovables y de los demás actos y resoluciones administrativas, ¿no? También a esa atribución del Tribunal Agroambiental el organizar los juzgados agroambientales en todo el estado plurinacional de Bolivia. Y bien, hablemos ahora del capítulo cuarto, la jurisdicción indígena originario campesina. Esta jurisdicción también es totalmente nueva. Acá las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades. Acá se aplicarán los principios, valores culturales, las normas y procedimientos propios, ¿sí? Se está dando una situación diferente de aplicación de justicia y jurisdicción indígena originaria y campesina. Vean cómo se manifiesta la aplicación de sus propios principios, de sus propios valores culturales, de sus propias normas y además de sus propios procedimientos. No tienen nada que ver con jurisdicción ordinaria, más al contrario. Acá hablamos de usos, tradiciones y costumbres de cada nación indígena originario campesina. También dentro de esta jurisdicción indígena originario campesina se respeta principalmente el derecho a la vida, se respeta el derecho a la defensa, se respetan los derechos y garantías establecidos en la Constitución. La lucha inicial, la lucha primigenia, siempre ha sido la de supervivencia. El derecho a la vida no solamente de los seres humanos, el derecho a la vida de todas las demás especies que puedan habitar también en
naciones indígenas originario y campesinas, ¿no? El derecho a la vida que da también la posibilidad de proteger al medio ambiente, ¿sí? Como un lugar de subsistencia, un lugar donde nosotros desarrollamos también supervivencia, nuestra dignidad como seres humanos, seres vivos, y principalmente, ¿no es cierto?, que nosotros podamos avanzar, ¿sí?, en la correspondiente, en un plan de vida que pueda ser no perjudicada por otras actividades, inclusive ajenas a nuestro desarrollo en nuestras naciones indígenas originarias y campesinas. La jurisdicción indígena originario campesina tiene un fundamento con un vínculo particular entre las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino. Esto se debe entender que las personas que viven en esos lugares, los seres humanos que viven en las naciones indígenas originarias campesinas, tienen un cierto vínculo directamente que los enlaza como componentes innatos de esas naciones. Esta jurisdicción alcanza a todos sus miembros de esa nación, alcanza a todas las personas particulares, las cuales pueden exigir el cumplimiento de esta jurisdicción. Ese pueblo indígena originario campesino hoy día tiene la posibilidad de que tenga esta protección y tal vez algún miembro salga de esa nación a otro lugar y bueno, puede exigir el cumplimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina donde él pertenece, donde él ha tenido ese vínculo y el proyecto de vida también que se debe respetar. La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce en los siguientes ámbitos. Tiene una vigencia personal, tiene una vigencia material y tiene una vigencia territorial. Acá decimos que están sujetos a esta jurisdicción, primero, los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandados, como denunciantes o querellantes, como denunciados o imputados, y también como recurrentes o recurridos. Hablando de la vigencia personal, material y territorial, también podemos indicar en lo material que esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una ley de deslinde jurisdiccional. Es importante conocer esta ley de deslinde jurisdiccional porque va a demarcar los límites que va a tener con la jurisdicción ordinaria. Esta ley de deslinde jurisdiccional también nos ayuda a comprender lo que está permitido y lo que no se va a permitir en aplicación de jurisdicción indígena originario campesina. La jurisdicción indígena originario campesina también en su ámbito de vigencia territorial nos habla que esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino. Hablamos acá de relaciones y hechos jurídicos, ¿no?, que se van a realizar en diferentes lugares, en diferentes territorios, pero que tal vez los efectos tengan una producción inmediata, una alteración, vamos a decir un análisis, dentro de una jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino, ¿no? Entonces, de esta manera, existen tres ejes centrales de aplicación y vigencia de la jurisdicción indígena originaria campesina: en lo personal, en lo material y también en lo territorial. Toda autoridad pública o persona del Estado Plurinacional de Bolivia acatará las decisiones
de la jurisdicción indígena originaria campesina. No hay óbice o no hay, ¿no es cierto?, posibilidad de que una autoridad pública desconozca o una persona desconozca la jurisdicción indígena originaria campesina. Todos, más al contrario, conociendo este marco constitucional, debemos aplicar correctamente las decisiones de esta jurisdicción indígena originaria campesina. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado, ¿no? La máxima autoridad que representa a una nación indígena originaria campesina inmediatamente, ¿sí?, tiene que exigir el cumplimiento de las decisiones de su jurisdicción en su nación indígena original campesina. Muchas veces, tal vez al desconocimiento, inmediatamente da a conocer a los órganos competentes del Estado Plurinacional de Bolivia y va a exigir también el cumplimiento inmediato de esta jurisdicción. El Estado tiene la obligación de promover y fortalecer la jurisdicción indígena originario campesina. Y bueno, para terminar este capítulo cuarto, debemos hablar de la ley de deslinde jurisdiccional. En la ley de deslinde jurisdiccional se determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originario campesina, coordinación y cooperación con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental. Así también con todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas en el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, Bolivia tiene un componente muy importante cuando se habla del órgano judicial. Se habla de jurisdicción ordinaria, que hemos explicado con el Tribunal Supremo de Justicia. Se habla de la jurisdicción agroambiental, también con un tribunal especial agroambiental. Y bueno, está en construcción la jurisdicción indígena originaria campesina. Hay que trabajar todavía sobre las 36 naciones indígenas originarias y campesinas. Trabajar sobre sus usos, tradiciones y costumbres. Trabajar sobre el marco de competencias, respetando siempre sus valores, respetando su forma de vida, respetando su autodeterminación, respetando, ¿no es cierto?, también los límites con la jurisdicción ordinaria, los límites con la jurisdicción agroambiental. Es un trabajo arduo que se está realizando, es un trabajo en el cual también debemos participar todos y también es muy importante aplicar esta jurisdicción para que haya un proyecto de vida que no afecte a los demás y que pues busquemos un Estado plurinacional que sea efectivo en la aplicación de justicia, que sea efectivo en la aplicación correcta del mandato legal, que sea también un eje central, un ejemplo para que nosotros podamos trabajar con todos los componentes de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Muy bien, hasta aquí la clase del día de hoy. Reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo. Hasta la próxima.